Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Lucas, soy el codirector del Aula Cultural Cosepella para la divulgación de la astronomía, bueno, de todas las ciencias en general, pero en particular de la astronomía desde la Universidad de La Laguna. Y bueno, hoy vengo aquí, por supuesto, a hablar de astronomía, ¿no? Vamos a hablar un poquito de astronomía y para eso, y para ver una propiedad, digamos, muy característica de esta ciencia, que es, digamos, su carácter de compartir contenido, compartir rama con otras tantas diferentes bifurcaciones que pueda tener la ciencia, con otros tipos de contenidos, como pueden ser la biología, las matemáticas, la química, la física. Todas las ciencias tienen algo que ver con el cielo, tienen algo que ver con lo que está más allá de nuestra atmósfera. Y un campo que es de bastante actualidad y por el cual nos vamos a guiar un poquito hoy para mantener el hilo conductor, es el campo de los exoplanetas. Entonces, como pueden ver, vamos a hablar de mundos más allá de nuestra imaginación y, por supuesto, de lo que nosotros somos capaces de ver, de imaginar, de medir. Entonces, realmente esto, al principio, podía tratarse de una fantasía. Al principio, pues, conocíamos los planetas de nuestro sistema solar y ya está, y se acabó. Pero después vino la pregunta de si hay otras estrellas que son, esas estrellas, esos puntitos son estrellas, son soles como el nuestro, pues entonces a lo mejor también tienen planetas alrededor. Y ahí es donde podemos empezar a decir, bueno, ¿y cómo serán? ¿Qué habrá en ellos? ¿Habrá vida también en esos otros planetas? Y ahí se sacan un montón de preguntas que todavía están pendientes de responder. Y como justamente hoy estamos hablando de vocaciones científicas, yo creo que no podríamos empezar mejor por otro lado. Entonces, antes de hablar precisamente de los exoplanetas, de esos mundos que orbitan alrededor de otras estrellas, pues convendría empezar por lo que es un planeta en general, ¿no? Pues uno se lo pregunta y muy poca gente sabe realmente dar una respuesta que digamos convincente, ¿no? Que uno diga, bueno, pues sí, un planeta es esto, ¿no? Esta definición que podemos dar aquí. Entonces vamos a recurrir a lo que haríamos normalmente, que sería buscarlo en un diccionario. Y el diccionario, que quizás sea el que primero podríamos recurrir, sería pues el diccionario de la Real Academia Española, en el cual nos dice que un planeta es un cuerpo celeste sin luz propia que gira en una órbita elíptica alrededor de una estrella, en particular los que giran alrededor del Sol, que son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. ¿Vale? Esta es lo que me dice la definición de la RAE. Bueno, pues vamos a ver aquí un poquito, ¿no? Porque aquí hay unas cosas que nos pueden medio chirriar, de diferentes maneras. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos aquí es Plutón en la lista, que es lo primero que estoy seguro en el que mucha gente se habrá fijado. Plutón y su enorme y gran y célebre debate sobre si es un planeta enano, qué son los planetas enanos, por qué no los llamamos planetas y ya está. Bueno, pues eso efectivamente es una gran pregunta. Y ahora después intentaremos arrojar un poco de luz sobre el tema y vamos a ver qué los distingue tanto, ¿no? Y luego tenemos ahí al principio una definición que es más bien escueta, que es un cuerpo celeste, es decir, algo que se encuentra en el cielo, en el firmamento, lo dicho, más allá de nuestra atmósfera, sin luz propia, ¿de acuerdo? Hasta ahí podemos ir bien, que gira en una órbita elíptica alrededor de una estrella. Bueno, alrededor de una estrella, en particular el Sol, o sea que alrededor del Sol. Bueno, ¿y qué es una órbita elíptica, no? Eso realmente aquí vamos a repasar un poquito de matemáticas, en particular cónicas, porque por supuesto, siempre que estamos haciendo ciencia, las matemáticas van a aparecer. Y en astronomía más que nunca. Entonces, vamos a meternos por aquí y vamos a ir a un programa que nos va a permitir simular lo que vendría siendo una elipse. Entonces, aquí estamos. Si consigo desplazarme hacia abajo. Ahí estamos. Esto de aquí sería una elipse. Por aquí tenemos la figura de la elipse. Voy a procurar que se vea completa la imagen. Ahí lo tenemos. ¿Vale? Y si se fijan, lo que es una elipse es una especie de... Bueno, se podría intuir como una circunferencia que ha sido aplastada en una dirección. ¿Vale? En particular, pues en este caso es como que ha sido aplastada de arriba a abajo y por tanto se ha extendido de izquierda a derecha. Si bien para dibujar una circunferencia lo que hace falta es un centro, una cuerda estirada plenamente y en el otro extremo un bolígrafo, un rotulador, un lápiz y hacerlo girar en torno al centro y de esa manera vamos a tener una circunferencia, pues para definir una elipse lo que tenemos que utilizar son dos focos, que en este caso, en esta gráfica, son los dos focos que veríamos aquí en A y en B, y luego, con una cuerda tensada por esos dos puntos, podremos ver perfectamente cómo dibujar la elipse, ¿vale? Es una de las formas, digamos, mecánicas y más antiguas de dibujarla, precisamente. De hecho, si nos fijamos, podemos hacerle algún juego a esta elipse que tenemos por aquí y podemos quizás juntar sus dos focos en un único punto.
Por ejemplo, vamos a mover el punto A al centro y el punto B también, ¿vale? Que serían los focos de la elipse. Si los ponemos todos en el mismo sitio, ¿qué nos ocurre? Pues nos queda la ecuación de la circunferencia. Fíjense que aquí se llama la curva C y en particular nos dice que es una circunferencia de radio 5. Vale, perfecto. Para ver, de hecho, que esta similitud entre circunferencia y elipse es una similitud matemática, pues se puede ver perfectamente tanto en la ecuación como por un parámetro al que llamamos excentricidad. Vale, la excentricidad nos dice cuánto se parece una elipse a una circunferencia. En particular, cuando es 0, que es el caso, estamos en el caso de una circunferencia. Y cuando no, que ahora mismo, pues como la estamos deformando, pues ahora mismo no va a ser, vamos a hacer que los dos puntitos estén aquí separados 6 unidades entre sí, algo de este estilo, por ejemplo, pues ahí está un poquito, ¿vale? Un poquito ovalada, no una exageración. Y por supuesto, pues, cuantos más separemos los focos, bueno, pues mayor va a ser la excentricidad. Y, por supuesto, más ovalada va a ser, va a tener una forma más y más aplastada. Esto sería la forma de una elipse. Y las órbitas que nosotros conocemos, como veíamos antes en la definición, ¿no? Las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elipses. Pero sí es importante destacar que no son los únicos cuerpos del sistema solar que describen elipses alrededor del Sol. Por ejemplo, algunos cometas también lo hacen. ¿Vale? ¿Y qué caracteriza una elipse? Desde el punto de vista astronómico, ¿qué hay de importante aquí en una elipse? Bueno, pues por supuesto Kepler podrá darnos muchísimos más argumentos por lo cual una elipse es tan importante en astronomía. Por ejemplo, uno de los motivos es que podemos utilizarla para definir la velocidad con la que giran los cuerpos alrededor del Sol, que no es que se mantenga constante, no es que sea una velocidad constante en el sentido lineal, sino que el área que barre, lo que se llama la velocidad aerolar, pues esa es la que es constante, ¿vale? Eso, hay muchísimos gráficos que lo van a explicar definitivamente mucho mejor de lo que pueda llegar a ser yo con las manos aquí ahora mismo. Pero lo que nos interesa ahora, por ir a lo fundamental y por distinguir lo que nos puede aportar esta curva, es el hecho de que la elipse es una curva cerrada. ¿Vale? Es una curva que si, por ejemplo, partiéramos del punto C y la empezáramos a recorrer en un único sentido, ¿vale? Por ejemplo, hacia la izquierda, en sentido antihorario, pues ¿qué ocurre? Que al final, al cabo de un rato, volveremos al mismo punto C. ¿Vale? Podemos volver y cada vez que volvamos a empezar el camino, volveremos a estar en el mismo punto al cabo de un cierto tiempo. ¿Vale? Eso, de alguna manera, pues podemos decir que si esa velocidad fuera de alguna forma constante, es decir, si tardamos lo mismo en cada vuelta que damos alrededor de la elipse, pues al final podemos definir periodos. ¿Periodos de qué estilo? Periodos orbitales, periodos del movimiento de traslación de los diferentes cuerpos alrededor del Sol. Por supuesto, nuestro movimiento de traslación es bien conocido, son esos 365 días y cuarto, ¿no? Ese cuartito que al final cada 4 años añadimos como un día más en febrero, pues esos 365 días y cuarto no son el periodo para todos los cuerpos. Hay planetas que giran más rápido, planetas que giran más lento, y en cuanto a los cometas, tenemos cometas que tardan mucho tiempo y cometas que tardan todavía muchísimo más tiempo en completar su vuelta en forma de elipse, en uno de cuyos focos, por cierto, está el Sol. ¿Vale? En nuestro caso, nuestras elipses, por ejemplo, nuestra órbita no es una cosa tan exagerada, sino que podríamos decir que los focos están muy cerca, y después espero que lo podamos ver. Los focos están muy cerca, entonces realmente pues, costaría bastante distinguir nuestra órbita elíptica, así como digamos a simple vista, de una circunferencia, nos costaría mucho. Por otro lado, sí es verdad que algunos cometas precisamente, y algunos otros cuerpos, pues tienen trayectorias diferentes, tienen trayectorias que no son cerradas, sino que son abiertas, son curvas abiertas. Entonces, eso quiere decir que cuando viene a lo mejor uno de estos cometas, pues entra en el sistema solar, se acerca al Sol y luego se vuelve a marchar. Pero para volver jamás, porque eso es lo que definiría una curva abierta. El hecho de que no puede tener un ciclo, un periodo, porque viene y con las que viene, se va. ¿Vale? Entonces, como vemos, y volviendo otra vez a lo que era la definición de la RAE de lo que sería un planeta, un objeto sin luz propia, que los cometas tampoco tienen luz propia, en una órbita elíptica alrededor del Sol, es un concepto muy ambiguo. Así que realmente podríamos decir, bueno, pues vamos a preguntarle a alguien que tenga algún tipo de criterio adicional científico que pueda aportar un poquito más de luz. Y yo creo que quizás sea un buen referente ir a preguntar a la Unión Astronómica Internacional, IAU, por sus siglas en inglés. Entonces, aquí nos dicen, en su 26ª Asamblea General, lo que es un planeta. ¿Vale? Y esto fue precisamente un debate y una definición que se tuvo que hacer precisamente ante la polémica por el pobre Plutón.
Entonces, ¿qué es un planeta según la Unión Astronómica Internacional? Un planeta es un cuerpo celeste, nuevamente, que A, está en órbita alrededor del Sol, B, tiene suficiente masa como para que su propia gravedad supere las fuerzas de cuerpo rígido, de modo que adquiera una forma de equilibrio hidrostático, que es aproximadamente redonda, y C, ha despejado el vecindario a lo largo de su órbita. Entonces, aquí, fíjense que ya el concepto de órbita elíptica ha desaparecido, ¿vale? No hace especial hincapié en ese detalle, pero sí tenemos que está en órbita alrededor del Sol, es decir, que describe un camino cerrado, ¿vale? De manera que se repite su recorrido una y otra vez en el tiempo. Y también tenemos, bueno, el apartado B, que nos da mucha información acerca de la propia estructura del planeta, de lo que tiene que ser un planeta, en particular la masa que tiene que ser considerable como para generar un campo gravitatorio. Ese campo gravitatorio, esa fuerza de gravedad, digamos, va a luchar contra la propia estructura de la materia que forme el planeta, y en el equilibrio entre lo que el planeta quiere comprimirse por la acción de la gravedad y lo que se resiste por lo compacto que sea, pues ahí es donde, digamos, tenemos precisamente ese equilibrio hidrostático. Y por último, tenemos un apartado curioso, que es que ha despejado el vecindario a lo largo de su órbita. Bueno, y precisamente este punto, este tercer punto, el punto C, es el que va a distinguir los planetas de los planetas enanos. Y aquí es donde realmente pues, también hubo un gran debate, porque uno podría decir, ¿y está realmente nuestro vecindario, nosotros que somos un planeta, limpio? ¿Está realmente despejado? ¿De verdad que no nos cruzamos con absolutamente nada? Bueno, pues si lo piensan, realmente, pues no es cierto. Sí que nos cruzamos con objetos, ¿no? Sí que nos cruzamos con objetos. La propia Luna nos acompaña en nuestro recorrido, pero digamos que queremos hacer el filtro de que en realidad consideramos solo los objetos con los que podemos impactar. Bueno, pues realmente en nuestro recorrido a lo largo, alrededor del Sol, nos encontramos con cierta frecuencia un poquito de polvo que está flotando por ahí en el universo, pequeñas piedritas que no dejan de ser piedritas, del tamaño de granitos de arena quizás, las más grandes a lo mejor puedan tener el tamaño de una pequeña pelotita de ping-pong, y esas piedritas, cuando nuestro planeta se acerca hacia ellas, se ven atraídas por la fuerza de la gravedad y caen en la atmósfera. Y al caer, se prenden fuego, arden. ¿Por qué? Por la propia fricción. Caen muy rápido, son pequeñitas, arden fugazmente. Y es precisamente lo que conocemos como una estrella fugaz. Así que realmente eso de que esté limpio nuestro vecindario no es del todo cierto, pero nos viene perfecto para comentar una cosa súper importante en física, que es el arte de las buenas aproximaciones. En este caso, incluso con determinados criterios que se establecieron, por supuesto, también en su momento, que es, sí, vale, no está despejada la órbita, pero es claramente despreciable. Son claramente pequeñas cositas que no nos molestan, están por ahí. No es que estemos en una órbita en la que también está un cuerpo del tamaño de la Tierra o de Marte, una cosa con la que si nos encontramos, pues sería un peligro. No, realmente podemos decir que estamos solos en comparación con lo que hay alrededor. ¿Vale? Y eso es así para el resto de los planetas. Entonces, vamos a ver realmente qué es lo que ocurre en el sistema solar y qué es lo que hacen precisamente esos planetas. Para eso, les voy a mostrar ahora un programa, igual que el que teníamos antes, que se llamaba GeoGebra, que es un programa gratuito, pueden descargarlo, pueden usarlo, y les invito sobre todo a las personas que les guste visualizar las matemáticas y trabajar con vectores, planos, figuras, puntos, gráficas, pues viene muy bien, porque realmente es una herramienta visual muy buena y también define un montón de cosas súper bien. Y ahora vamos a trabajar con otro que también tiene una versión gratuita, una versión de pago. Yo voy a usar la gratuita para que veamos la que podríamos usar todos. Se puede encontrar en internet con facilidad. Se llama Space Engine. Entonces, para eso vamos a venir por aquí y vamos a abrir nuestro sistema. En particular, pues aquí nos hemos ido de paseo, así que vamos a volver a nuestro centro de lo que queremos ver, que es el Sol. Bueno, nos vamos a ir al Sol rápidamente. Lo voy viendo por aquí a ver cómo nos queda. Vale, ahí estamos en el Sol. ¿Ok? Entonces, teniendo ahora nuestra estrella como protagonista, vamos a ver, con la ayuda del ratón y el teclado, vamos a dar un paseo por el sistema solar, así, fugazmente. Entonces, si nos fijamos, aquí vamos a movernos de izquierda a derecha, un poco arriba, abajo, atrás, pues ahora lo que vamos a hacer es, con tranquilidad, porque realmente mi ordenador está ahora mismo cargando el universo, pues vamos a... Bueno, no lo está cargando todo entero, ¿no? Pero realmente está suponiendo un esfuerzo para él importante. Vamos a ir alejándonos del Sol, ¿de acuerdo? Ahora mismo no se nota, ahí nos hemos alejado un poquito, vamos a detenerlo. Y ahí, si nos fijamos, empiezan a aparecer los planetas. Aquí arriba vemos que tenemos un pequeño puntito, ¿vale? Que si le hacemos clic nos marcará que es Mercurio.
Y si nos vamos alejando cada vez más, vemos cómo aparecen todas las demás órbitas. Aquí aparece Venus, a ver si le puedo hacer clic antes de que se me escape. Ahí tenemos a Venus. Ahí tendríamos la Tierra. Y conforme nos vamos alejando más y más, la Tierra no me la quería marcar. Ahí tenemos la Tierra. De hecho, nos marca Tierra-Luna, ¿no? Aquí abajo tenemos Marte, chiquitito, es casi imposible de ver. Si nos alejamos un poco más, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar Júpiter, que está aquí a la izquierda, si se fijan. Júpiter. Podemos seguir un poquito, a ver, que no me lo quiere hacer clic. Ahí está, Júpiter. Tenemos Saturno. Se resiste a ese clic. Saturno. Y si seguimos un poco más, pues encontramos las siguientes dos órbitas de Urano y Neptuno. Entonces, si se fijan, como les decía antes, las órbitas de nuestros planetas, si bien son elipses, pues es realmente muy difícil distinguirlas de lo que sería una circunferencia, ¿vale? Porque realmente son muy redondas, se parece un montón de una excentricidad muy baja, muy próxima a cero. De hecho, si lo consultan en internet, en diferentes fuentes de referencia, verán que eso es así, verán que son números muy pequeños. Y además, si nos fijamos, pues todas parecen perfectamente ordenaditas, ¿no? Como nos las muestran en los libros de texto y en las diferentes cartulinas y demás, o los sistemas, ¿sí? Los juguetes del sistema solar, que vemos cómo pues están casi ordenaditos. Y a veces mucha gente se pregunta, ¿y realmente los planetas están todos así como alineados que puedas ponerlos en una mesa? Pues sí que lo están. Ahora vamos a verlo también. Vale, ahora le echaremos un vistazo a esa parte. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el sistema solar, si aquí tenemos el Sol y aquí tenemos Marte, ¿vale? Y Marte está orbitando alrededor del Sol, digamos, de esta manera, ¿vale? Marte sería el puño cerrado, Marte gira así, en este plano, y pues viene por aquí. Pues si ahora añadimos a la ecuación, añadimos Júpiter, Júpiter no va a girar así, ¿vale? Si Marte estaba girando de esta manera, pues precisamente Júpiter girará de una manera análoga, ¿vale? También girará todo en el mismo plano. Podemos aproximar que el sistema solar es coplanario, ¿vale? Si lo miramos, pues, desde muy lejos, que precisamente en eso consiste, en aproximarlo. Además, aquí en la gráfica, podemos ver que, aparte de las gráficas en verde, ¿vale? Vamos a intentar hacer clic en el Sol, así vemos cuáles son las que están en verde clarito, tenemos otras que están como en verde oscuro y que parecen un desorden. Parece como cuando uno agarra un muelle de estos de juguete y se desarma todo. Pues esas son las órbitas de los planetas enanos. Entonces, por ejemplo, aquí abajo podemos ver que tenemos Haumea, ¿vale? Fíjense que aparecen aquí arriba el nombre y diferentes datos respecto de estos planetas. Pues aquí tenemos el planeta enano de Haumea. Este de aquí debería ser... este es Ras Al Khaimah. No, ahí he hecho clic en una estrella. Justo vino a coincidir en la órbita y voy y le hago clic a la estrella. Aquí tengo otro, ¿vale? Aquí tenemos Plutón, ¿de acuerdo? Y si soy capaz de encontrar otro en la gráfica, puede que aquí haya alguno. Ahí tenemos otro más. Quería ver si encontraba Eris, pero no soy capaz de hacerle clic ahora mismo. Vale, pero como podemos ver, tiene una órbita bastante diferente. Y entre ellas se cruzan varias veces. Tenemos aquí que pasan bastante cerca unos de otros. ¿Podemos decir que sus órbitas están entonces despejadas? No, porque se encuentran entre sí. No es que impacten, pero sí es verdad que pues, se pasan cerca, sus caminos se cortan y se cruzan. Y eso precisamente es lo que nos hace distinguirlos pues, un poco del resto, porque realmente no podemos decir que estén. Además que como son tan pequeños, es fácil que puedan encontrarse con algo que sea de su tamaño o comparable hasta cierto grado de tamaño, ¿no? De hecho, como les decía antes, ya que estamos, antes de abandonar nuestro sistema solar, vamos precisamente a acercarnos un poquito y vamos a mirarlo así como de canto para ver cómo precisamente sí podemos decir que el sistema solar sea coplanario, ¿no? Entonces vamos a acercarnos un poquito, es un poco difícil, todavía no me he sacado el carnet de manejo de naves espaciales, entonces lo llevo regulín, pero si nos fijamos, conforme nos vamos poniendo de refilón, vamos a coger una órbita de un planeta, vamos a coger la de Urano, por ejemplo, ahí, conforme nos vamos poniendo de refilón, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos que profundizar un poco en el universo. Pues ocurre que, efectivamente, vemos cómo las órbitas parecen como que alinearse todas juntas. ¿Vale? De hecho, ahí lo estamos viendo de suficientemente lejos y ahí sí que hemos obtenido, finalmente, pues esa aproximación, ¿no? Realmente todas las órbitas que podemos ver justo aquí, pues todas están una alineada con la otra. Eso visto desde lejos. De hecho, se puede notar que realmente no lo están. Conforme nos acercamos, pues no lo está. Hay una que claramente está destacando por estar más inclinada que todas las demás. ¿Vale? Y por ese motivo, pues decimos que esto se trata de una aproximación. Bueno, pues con este mismo software podemos ahora preguntarnos, y bueno, volviendo a lo que estamos hablando, podemos preguntarnos, vale, ya sabemos lo que es un planeta. Ahora, ¿qué es un exoplaneta? ¿No?
Bueno, estas serían sus propiedades generales, como lo que estábamos comentando recién, que tenga masa, gravedad, cómo es su órbita, cómo es su vecindario y las propiedades como estructura física, como cuerpo rígido. ¿Pero qué es un exoplaneta? Pues muchos seguro que conocemos un montón de películas, de cómics, de libros, de la ficción. Aparecen un montón de exoplanetas. De hecho, aquí estoy seguro de que sonarán un montón. Podría haber hecho solo una lista con solo los de la Guerra de las Galaxias, pero he querido añadir así diferentes para ver, sobre todo para que diferentes personas puedan evaluar su nivel de compromiso con la ciencia ficción. Si los reconocen todos, bienvenidos al club. Entonces, ¿realmente estos planetas tienen sentido? O mejor dicho, o una cosa que le puede interesar mucho a la ciencia, ¿podrían estos planetas albergar vida? Y eso es muy interesante, porque nos hace filtrar mucho lo que queremos buscar. Cuando miramos exoplanetas, muchas veces buscamos exoplanetas que puedan contener vida, que puedan albergar vida. Y eso nos hace buscar planetas, exoplanetas, que tengan unas propiedades similares a las que tiene nuestro propio planeta. ¿Y cuáles son esas propiedades? Bueno, pues nuestro planeta tiene un determinado tamaño, tiene una determinada gravedad, tiene unos determinados componentes químicos, tanto en su superficie como en su atmósfera. Tiene también, por ejemplo, una estrella muy especial alrededor de la cual orbita, incluso tiene un satélite. Todo ese tipo de cosas es lo que nosotros aplicamos a la hora de decir, bueno, este planeta se parece mucho a la Tierra, así que parece un fuerte candidato a seguir investigándolo a ver qué encontramos por ahí. Eso no quiere decir que cosas que no cumplan esas características no puedan tener posibilidades de vida. Pero claro, por algún lado tenemos que empezar porque el universo es muy grande y nuestra potencia de observación todavía es limitada. Entonces, podríamos decir que lo primero que hacemos a la hora de buscar planetas, que son muy difíciles de encontrar por sí mismos, es buscar estrellas que puedan tenerlos. Y por supuesto, si estamos diciendo que estamos buscando estrellas que se puedan parecer a la nuestra, pues buscaremos dentro del catálogo de estrellas, del diagrama Hertzsprung-Russell, por el cual, si podemos pronunciar bien el primer apellido, siempre nos convalida, por lo menos en el nivel básico de danés, pues en este diagrama lo que tenemos es como una foto, una caja ordenada por categorías de lo que tenemos en el universo a nivel estrellas. Entonces tenemos supergigantes, tenemos las estrellas de la secuencia principal y enanas blancas, por ejemplo, ¿no? Lo que tenemos por aquí. Nuestro Sol vendría a estar aquí abajo, ¿vale? Sé que se ve chiquitito, pero es una enana amarilla, así que su posición en el gráfico, en esta caja, en este orden, es precisamente en esa posición. Y ahora que tenemos al Sol ubicado, decimos, vale, pues vamos a buscar estrellas como el Sol. Vale, vamos a buscar estrellas como el Sol, alrededor de las cuales pues, podemos definir, por ejemplo, la zona de habitabilidad, ¿no? Que estará en un cierto rango. Dicho de otro modo, si estamos muy lejos, pues no podremos vivir porque estaría muy frío. Y si estamos muy cerca, tampoco porque estaría muy caliente. Entonces, cuando encontramos una estrella, procedemos entonces a buscar ahora el exoplaneta. ¿Y cómo lo buscamos? Bueno, pues tenemos diferentes métodos. Aquí, por ejemplo, tenemos dos de los métodos que podemos utilizar, que podrían ser el de las curvas de luz o el del efecto Doppler. Vamos a profundizar un poquito en el de las curvas de luz porque nos va a arrojar un poco más de luz, ¿no? Valga la redundancia. Supongamos, por un momento, que tengo en esta luz frontal, que se usa mucho en astronomía, precisamente por ser roja, luz de baja energía que nos permite trabajar de noche, vamos a encender la blanca, ahí. Vale, si se fijan, nosotros podemos definir, de alguna manera, la luminosidad de esta luz porque tiene tres focos, ¿vale? De hecho, si la apago un momento, o la pongo así flojito, vemos que tiene tres luces. Entonces podemos decir, ¿cuál es la luz que recibimos de esta fuente? Pues es 3, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a tener un planeta, ¿vale? Que orbita alrededor de esta estrella, un exoplaneta. Vamos a ver si conseguimos a la estrella liberarla de sus ataduras por un segundo. Ahí estamos. Entonces, la tenemos tal que así. Pues ahora tenemos aquí el planeta Milano. ¿Vale? Milano, para ser un poco más creativo. Entonces, conforme el planeta gira alrededor, aquí nosotros difícilmente podríamos verlo. ¿Por qué? Porque aquí la estrella emitiendo luz en todas direcciones, le llegaría luz de un costado y veríamos pues una especie como una fase, ¿no? Como vemos de la Luna, por ejemplo. Veríamos un mordisquito del planeta. Pero es muy difícil de ver porque dependerá de cuánta luz refleje ese planeta. Pero una cosa que sí podemos hacer con relativa facilidad es que cuando el planeta pase por delante, tapará la luz de la estrella. En este caso, ahí está tapando un puntito de luz, ¿no? A ver si lo consigo alinear bien. Ahí está tapando un puntito. Entonces ahora mi instrumento no está midiendo ya los 3 puntitos de luz que tenía al principio. No dice que la luz de la estrella sea 3. De repente es 2. Y aquí de repente pues puede ser un poquito menos, voy a acercarlo un poco para que sea más comparable. Ahí es 2, ahí, bueno, podría estar casi tapándolo entero, en cuyo caso sería un eclipse, pero supongamos que no lo hace.
y al final vuelve a ser 2 y volvemos a tener toda la luz completa, ¿no? El planeta, al pasar por delante, oculta un poquito la luz de nuestra fuente, ¿vale? Y al ocultarla, pues ¿qué ocurre? Tenemos lo que se llama un tránsito. Y ocurre lo que podemos ver en la gráfica, precisamente, que es que cuando el planeta pasa por debajo, el brillo de la estrella que somos capaces de detectar cae. Cae, depende de cómo lo queramos ver, bastante o bastante poco, porque realmente para la instrumentación fue todo un desafío ser capaz de detectar precisamente esas caídas en la luminosidad de las estrellas. Tránsitos como este, nosotros lo podemos ver no solo en exoplanetas alrededor de otras estrellas, que no sean el Sol, sino también lo podemos ver aquí desde la Tierra, cuando, por ejemplo, Mercurio se cruza por delante del Sol. Entonces, para eso vamos a abrir otro programa que me encantaría mostrarles, que es el Stellarium. Bueno, ese programa estoy convencido de que muchos lo conocerán. El Stellarium precisamente nos permite, pues, conocer todo el universo. ¿Vale? A Stellarium no le apetece trabajar hoy. Bueno, pues si buscan en Stellarium, les propongo que lo investiguen. No quería cargar, antes estaba aquí abierto perfectamente. Les propongo que miren la fecha de 2016, del 9 de mayo, desde Tenerife, porque podrían ver, si se hacen el foco en el Sol y lo agrandan, en torno al mediodía, a partir del mediodía hasta toda la tarde, podrán ver un puntito que cruza la superficie del Sol. Y ese puntito es Mercurio. Ese puntito está transitando el Sol. No lo tapa como en un eclipse, por ejemplo. No, sino que le quita un poquito de luz. Un poquito, vamos, muy ínfimo, pero un poquito que nosotros podemos ver y que nos permite encontrar esos exoplanetas. En base a esta información, en base a, por ejemplo, el método de los tránsitos, podemos también saber la composición química de esos planetas. Con lo cual ahora estamos hablando no de astrofísica, no de astrobiología, sino también de astroquímica. Cómo encontrar elementos químicos en un sitio que está a miles, a decenas, a cientos, a decenas de miles de años luz de nosotros. Pues lo podemos encontrar de esta manera. Ahora podemos estudiar lo que llamamos el espectro y de esa manera podemos decir, este código de barras que se suele decir de cada elemento, de cada molécula, pues nos permite distinguir qué es lo que tenemos ahí. ¿Vale? Podemos distinguir si tenemos agua, si tenemos oxígeno, todo en base a la luz que nos llega o que nos deja de llegar precisamente de la estrella y de su planeta, exoplaneta. Del mismo modo, como estábamos mencionando antes, bueno, de hecho, si se fijan, volvemos un poquito más atrás, en el diagrama HR podemos ver una cosa que siempre resulta una curiosidad, que es que las estrellas, pues, cuando son rojas, son más frías superficialmente, ¿no? Tienen una temperatura más fría. Y cuando son azules, son más calientes, que es como lo contrario de lo que tenemos en el baño, ¿no? Azul significa caliente, rojo significa frío en el cielo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando abrimos el espectro de búsqueda y en vez de buscar estrellas que sean solamente como el Sol, nos vamos a buscar estrellas que sean o estrellas azules o estrellas rojas, estrellas más calientes o estrellas más frías, pues la zona de habitabilidad se redefine. ¿Vale? Si la estrella es azul, es más caliente y por tanto, si estoy a la misma distancia a la que estaría normalmente del Sol, me achicharraré. ¿Por qué? Porque hace calor, todavía hace calor. Hay que alejarse más todavía para poder recibir una cantidad de energía mínima. Si nos acercamos un poco, por ejemplo, en una estrella que fuera roja, si nos acercamos, entonces sí encontraremos una temperatura confortable. ¿Vale? Conforme estemos más lejos o más cerca, según cómo sea la estrella, la temperatura será la adecuada o no. ¿Vale? En el gráfico aquí, por ejemplo, se ve en rojo el caliente, en verde la temperatura de la zona de habitabilidad y en azul la región porque sería más fría, ¿no? Aquí nos están intentando romper la cabeza porque en vertical azul y rojo significan caliente y frío respectivamente y en horizontal azul frío y rojo caliente. Podría haberse puesto de acuerdo. Bueno, pues precisamente, y antes de despedirnos, quiero que volvamos al programa y vamos a visitar un sistema de exoplanetas que sí nos puede permitir ver aquí, que se llama TRAPPIST. Estoy seguro de que muchas personas habrán oído hablar de él, precisamente porque cuando se decidió, cuando se quería votar qué nombre dar a sus exoplanetas, pues de los candidatos teníamos los nombres de las 7 Islas Canarias. Por supuesto, este software en esta versión todavía no está actualizado, entonces no están todos los exoplanetas que se encontraron, sino un par menos. Aquí tenemos algunos de esos exoplanetas que lo he dicho con este software. Les invito a que los visiten, los exploren y vean un poco esas propiedades que tienen y cómo pueden ser, ¿no?, distintos en cuanto a respecto a nuestro propio cuerpo, a nuestro propio planeta Tierra y los demás que conocemos de nuestro propio sistema.
Y bueno, con esto les voy a dejar por aquí, les dejo pendiente esa excursión. Espero que se diviertan mucho jugando con el programa. Espero que también tengan la oportunidad de salir a hacer astronomía, de salir a observar. No hace falta telescopio, incluso con los prismáticos o a simple vista. El cielo es muy bonito y hay mucho que aprender de él. Y si quieren vincular sus estudios, su trabajo, su pasión por la astronomía, recuerden siempre que la astronomía hay un montón de caminos que llevan a ella. Por informática, por matemáticas, por ingeniería. Hay que hacer los instrumentos, hay que tratar los datos, hay que hacer los cálculos, los razonamientos. Hay un montón de cosas que hacer. Así que yo les animo a que hagan astronomía. Buenas tardes.